Hola, nosotros somos el equipo número 5 del 201. El equipo está conformado por Arriaga Gallegos Alondra Denise, Colín Gómez Ana Karen, Reyes Miguel María del Carmen, Reyes Miguel María Guadalupe, Sandoval González Eldi Ariadne y Tavares Gómez Guadalupe Abigail. Nosotros abordaremos el capítulo número 30 del Tratado de Fisiología Médica de Guyton, donde nos habla sobre la regulación del calcio, del potasio, del fosfato y del magnesio, así como la integración de los mecanismos renales para el control del volumen sanguíneo y del líquido extracelular. Comenzamos. En la primera parte hablaremos sobre la regulación de la excreción de potasio en el líquido extracelular. El potasio en el líquido extracelular aproximadamente es de 4.2 miliequivalentes, puede variar más o bien menos 0.3 miliequivalentes sobre litros. Esto tiene que ser muy preciso, ya que estas funciones van a ser dependientes de muchas células para un buen correcto funcionamiento en nuestro organismo. Aproximadamente el potasio total corporal que hay en nuestro organismo, el 98% de este se va a alojar dentro de las células y solamente el 2% va a estar en el líquido extracelular. Un aumento de potasio de 3 o 4 miliequivalentes sobre litro nos puede causar una arritmia cardíaca, una parada cardíaca o bien una fibrilación auricular. Es por eso que tenemos que tener una buena homeostasis en nuestro organismo. Aproximadamente la ingestión de potasio es de 100 miliequivalentes, 100 miliequivalentes sobre día. Esto tiene que tener una buena distribución tanto en el líquido extracelular como en el intracelular. Si nosotros multiplicamos 4.2 miliequivalentes de potasio que hay en el EC por los 14 litros de agua que existen aquí mismo, nos da aproximadamente un resultado de 59 miliequivalentes. En cambio, si nosotros lo hacemos en el líquido intracelular, que es la concentración solamente de potasio, que es de 140 miliequivalentes, lo multiplicamos por 28 litros que existen en este compartimiento, nos da un total de 3.920 miliequivalentes dentro de las células. Esto tiene que tener una buena excreción. Aproximadamente el 92 miliequivalentes van a excretarse en orina y solamente el 8 de esos 100 miliequivalentes que ingerimos se van a excretar en las heces. Es decir, la mayor excreción de potasio va a darse en la orina y solamente 8 miliequivalentes se van a dar en las heces. Aproximadamente el potasio que ingerimos en una comida solamente varía del 50 a los 200 miliequivalentes. Podemos nosotros causar una hiperpotasemia cuando bien haya una concentración elevada de potasio en el líquido extracelular. Esto puede ser causado por no eliminar correctamente el potasio del líquido extracelular que pase al líquido intracelular. Y podemos causar una hipopotasemia, es decir, una concentración baja de potasio en el líquido extracelular, cuando no hayan buenas respuestas compensadoras rápidas y eficientes en nuestro organismo. El equilibrio entre la captación y el gasto va a depender de la excreción renal, ya que la excreción, como decíamos, la excreción en este solamente es del 5 al 10%. El 98% del potasio se va a alojar dentro de las células, es decir, aquí va a servir como almacén de potasio. Cuando nosotros ingerimos mucho potasio, el almacén en donde se va a alojar va a ser dentro de las células, ya que por eso debe existir una buena redistribución de potasio en el compartimiento del líquido extracelular a intracelular, es decir, se dice que es la primera línea de defensa cuando nosotros ingerimos mucho potasio, que pase rápidamente del EC al IC para que no nos cause muchas alteraciones, obviamente, y que no altere mucho la concentración de potasio en el líquido extracelular. Entonces, los riñones tienen que tener un ajuste preciso en la excreción de potasio para que salga con buena eficacia y rapidez todo lo que consumamos extra de potasio. Obviamente a amplias variaciones de cuando ingerimos mucho potasio. Es por eso que debe de haber una buena redistribución, como decía, en los compartimientos extracelular e intracelular. Cuando nosotros ingerimos potasio en una comida aproximadamente normal, tiene que pasar rápidamente de líquido extracelular a líquido intracelular. ¿Por qué? Porque si este se queda en el líquido extracelular, obviamente va a aumentar mucho su concentración plasmática. ¿Esto qué nos va a causar? Un valor mortal. Y esto obviamente nos puede causar una arritmia cardíaca, una fibrilación auricular o bien una parada cardíaca.
La absorción de potasio del líquido extracelular aumenta la concentración plasmática aproximadamente hasta 2.9 miliequivalentes. Entonces es por eso que debe pasar rápido al líquido intracelular para que después el riñón se encargue de eliminar el exceso de potasio que nosotros hemos consumido. Es importante saber que existen factores que pueden alterar la distribución de potasio en estos dos compartimentos. ¿Cuáles son ellos? Los factores que van a introducir mucho potasio a las células, es decir, que nos van a causar una hipopotasemia, va a ser la insulina, algunas aldosterona, que en especial la adrenalina, estímulos beta-adrenérgicos y la alcalosis. En cambio, los factores que causan una concentración plasmática mucho mayor de potasio en el líquido extracelular, es decir, nos van a causar una hiperpotasemia, va a ser la deficiencia de insulina en diabéticos, una deficiencia de aldosterona, por ejemplo, en la enfermedad de Addison, un bloqueo de los beta-adrenérgicos, una acidosis celular, una lisis celular, cuando nosotros hacemos ejercicio excesivo, o bien un aumento de la osmolaridad del líquido extracelular. Lo veremos con más detalle. La insulina. La insulina va a aumentar la captación de potasio por las células, es decir, en personas que tienen una deficiencia de insulina, obviamente, por ejemplo, las personas que tienen diabetes mellitus, lo que van a causar es que va a aumentar mucho la concentración de potasio en el líquido extracelular, eso que nos va a causar una hiperpotasemia. En conclusión, la insulina estimula la captación de potasio por las células. La aldosterona. La aldosterona lo que hace es, cuando nosotros ingerimos mucho potasio, aumentamos la estimulación o la captación o bien la secreción de aldosterona. ¿Esto que nos va a llevar? Pues obviamente a un aumento de la captación de potasio por las células. En el síndrome de Cohn, que es una enfermedad, va a haber un exceso de aldosterona, un exceso de secreción de aldosterona. ¿Eso que nos va a causar? Pues una hipopotasemia, es decir, baja concentración de potasio en el líquido extracelular. ¿Por qué? Porque hubo un aumento de que las células jalaron más concentración de potasio del líquido extracelular del que se debía. En una otra enfermedad, como la enfermedad de Addison, va a ser lo contrario, es decir, no va a dejar que haya mucha aldosterona, va a haber una deficiencia de aldosterona. Esto nos va a causar una hiperpotasemia, es decir, mucha concentración de potasio en el líquido extracelular. ¿Por qué? Porque las células lo que hicieron no fue absorber o bien jalar todo el potasio que había en el líquido extracelular. En conclusión, la aldosterona aumenta la captación de potasio por las células. En los estímulos beta-adrenérgicos va a haber una mayor secreción de catecolaminas. El más especializado es la adrenalina. ¿Qué va a hacer? Va a hacer que se mueva el potasio desde el líquido extracelular al interior de las células. ¿Eso por qué? Por los receptores beta-2 adrenérgicos. En un tratamiento para hipertensión, específicamente el fármaco propanolol, que es uno de los más comunes, hace que el potasio salga de las células, es decir, del IC lo pasa al EC. ¿Eso que nos va a causar? Una hipopotasemia. En conclusión, el estímulo beta-adrenérgico va a aumentar la captación de potasio por las células. Alteraciones acidobásicas. En una acidosis metabólica, lo que va a hacer es que la concentración de potasio extracelular va a haber una concentración muy alta aquí, es decir, va a causar una hiperpotasemia. En una alcalosis metabólica, lo que va a hacer va a disminuir la concentración de potasio en el líquido extracelular, es decir, una hipopotasemia. Cuando existe una mayor concentración de hidrógeno, es decir, en una acidosis metabólica, va a reducir la actividad de la bomba adenosina trifosfatasa, es decir, de la ATPasa sodio-potasio. ¿Eso qué nos va a decir? Va a reducir la captación de potasio por las células, es decir, va a aumentar la concentración de potasio en el líquido extracelular. Y pues obviamente cuando baja la concentración de hidrogeniones, pues nos va a hacer el efecto contrario. En conclusión, las alteraciones acidobásicas nos van a causar unos cambios en la distribución de potasio. Esto dependiendo si existe mayor concentración de hidrógeno o menor concentración de hidrógeno. Lisis celular. En esta lisis celular, a medida de que se van destruyendo las células, va a haber mucho más liberación de potasio hacia el líquido extracelular. Eso nos va a causar una hiperpotasemia acentuada. Especialmente si se destruyen ciertas partes del tejido, por ejemplo, cuando hay una lesión muscular o bien una lisis de eritrocitos, una destrucción de eritrocitos.
Es decir, cuando nosotros tengamos una lisis celular, una destrucción del tejido, lo que va a hacer va a aumentar la concentración de potasio en el líquido extracelular, es decir, aumenta la concentración nos lleva a una hiperpotasemia. En ejercicio extenuante o bien cuando nosotros hacemos mucho ejercicio, en un ejercicio prolongado, obviamente el potasio del que está en el músculo liso se va a liberar mucho hacia la concentración extracelular. Es decir, nos va a causar una hiperpotasemia leve, es decir, no se va a hacer muy significativa, a excepción en pacientes que usan beta bloqueantes después del ejercicio o bien en pacientes con deficiencia de la insulina, es decir, en pacientes que tengan estas dos patologías, cuando aumentan mucho la concentración de ejercicio, nos van a causar una hiperpotasemia. Obviamente muy intensa y obviamente nos puede generar una toxicidad cardíaca. Es decir, el ejercicio extenuante o el ejercicio muy prolongado, especialmente en patologías como que tengan deficiencia de la insulina o bien que usen beta bloqueantes, lo que van a hacer, van a aumentar la concentración de potasio en LEC, lo que nos va a causar una hiperpotasemia porque se liberó mucho potasio del músculo esquelético. En un aumento de la osmolaridad del LEC, lo que nos va a causar va a aumentar la distribución de potasio, es decir, un aumento en esta osmolaridad de líquido extracelular va a provocar que el flujo osmótico de agua frente a las células salga. Es decir, por ejemplo, cuando hay una deshidratación celular, que es lo más común, la concentración plasmática de potasio va a favorecer la difusión fuera de las células, es decir, va a pasar de LIC a LEC, porque las células lo van a pasar hacia el líquido extracelular. Obviamente eso pues nos va a causar una hiperpotasemia. Al contrario, si la osmolaridad disminuye, es lo contrario, va a pasar de LEC a LIC y obviamente va a ser un efecto contrario. Es decir, un aumento de la osmolaridad de LEC, un aumento nos va a causar una redistribución de potasio desde la célula hacia el líquido extracelular. Bueno, ahora vamos con una visión general de la excreción renal de potasio. Nosotros cuando queremos excretar el potasio en el riñón, que es lo más importante, ya dijimos que va de aproximadamente el 95%, se va a dar por la suma de tres factores. El primero es la filtración de potasio, que está regulada por la filtración glomerular, por la concentración plasmática de potasio, más la reabsorción tubular de potasio, más la secreción tubular de potasio. La filtración normal de potasio va a estar dada por los capilares glomerulares, es aproximadamente de 756 miliequivalentes al día. ¿Nosotros cómo lo vamos a sacar esto? Cuando nosotros lo multipliquemos la filtración glomerular, que es aproximadamente de 180, por la concentración plasmática de potasio, que es de 4.2, ya lo habíamos visto, que es de LEC, es decir, cuando multiplicamos 4.2 de LEC por la filtración glomerular, que es de 180, nos da un total de 756, que esa va a ser la filtración que va a existir en los capilares glomerulares. Esta filtración es constante en las personas sanas gracias a los mecanismos de autorregulación que existen en la filtración glomerular y gracias a los mecanismos de precisión que existen también en las concentraciones plasmáticas de potasio. Una reducción de esta filtración glomerular, por ejemplo, en pacientes que tienen alguna nefropatía o algún daño en el riñón, pues obviamente nos va a causar una acumulación de potasio en el líquido extracelular, lo que nos va a llevar a una hiperpotasemia. Aquí podemos ver un dibujo de las partes en donde existe una reabsorción, que es mayormente en la parte del túbulo proximal y en la asa ascendente gruesa de Henle, y una secreción de potasio que es aproximadamente en los túbulos colectores y distales. Es decir, en conclusión, el 12% del 12% de todo este potasio que fue filtrado va a ser secretado, va a ser su eliminación renal, que es de 92 miliequivalentes al día. ¿Esto cómo se va a llevar? Porque aproximadamente el 65% de todo el potasio que fue filtrado se va a reabsorber en el túbulo proximal. El 25 al 30% se va a reabsorber en la parte de la asa de Henle, en la parte ascendente gruesa específicamente,
Y aquí es muy importante que en esta parte del enlace ascendente va a existir un cotransporte con el sodio y con el cloro, es decir, va a ser un cotransporte con el sodio y con el cloro y el potasio. Cambios en esta redistribución del potasio en el túbulo proximal y en el enlace de Henle obviamente van a influir en la excreción urinaria de potasio, porque tiene mucho que ver, ¿no? Y bueno, es importante que también sepamos que existe una redistribución de los túbulos y en los conductos colectores, y esta cantidad específicamente que va a reabsorberse va a ser dependiendo a la cantidad que nosotros ingerimos de potasio. Es decir, si nosotros ingerimos mucho potasio, pues obviamente en estas partes del túbulo pues se va a reabsorber muy poquito. Si nosotros ingerimos poco potasio, va a haber una mayor absorción de potasio en el túbulo y los conductos colectores. Variaciones diarias en la excreción de potasio se deben especialmente a la secreción de potasio en los túbulos distal y colector. Es decir, las células principales de la parte final de los túbulos distales y de los túbulos colectores son zonas muy importantes, ya que aquí se lleva la mayor precisión de la excreción de potasio. ¿Por qué? Porque aquí el potasio se puede reabsorber o bien se puede secretar dependiendo de lo que necesite nuestro organismo, es decir, dependiendo si nosotros hayamos consumido o no hayamos consumido mucho potasio. Aproximadamente, como ya habíamos comentado, nuestra ingestión diaria de potasio es de 100 equivalentes al día. Y nuestros riñones en orina, ¿se acuerdan que vamos a secretar 92 equivalentes y solamente en heces 8 equivalentes? 60 equivalentes de potasio se van a secretar en el túbulo distal y en el túbulo colector, ya que cuando nosotros tenemos una ingestión muy elevada de potasio, la excreción extra obviamente de potasio que nosotros consumimos de más, se va a dar gracias a la secreción de potasio en el túbulo distal y en el túbulo colector. ¿Esto qué nos quiere decir? Que hay un poderosísimo mecanismo excretor de potasio, es decir, es muy exacto, hace que especialmente lo que nosotros consumamos secretemos. Por el contrario, una ingestión baja de potasio hace que haya una secreción en el túbulo distal y en el túbulo colector, pues obviamente que disminuya. Esto va a reducir la excreción de potasio y obviamente va a haber una reabsorción mayor de potasio en las células intercaladas para que se quede más potasio porque hemos ingerido poco, ¿no? Específicamente lo van a realizar las células intercaladas de los segmentos más distales de estos túbulos, en donde obviamente van a reducir la excreción de potasio menos de 1% del filtrado glomerular, es decir, aproximadamente 10 equivalentes al día, cuando existe obviamente una ingestión baja de potasio. Eso es lo que nos podría causar una hipopotasemia, pero gracias a que tenemos mecanismos de autorregulación de todo esto, nos van a ayudar que podamos tener una buena concentración otra vez, o una buena ósmosis, una buena homeostasis en nuestro organismo gracias a todos los mecanismos que hemos comentado. Es por eso que existe una regulación en la excreción de potasio, específicamente en la parte distal de los túbulos distal y del túbulo colector, donde se reabsorbe o bien se puede secretar más potasio, depende de cómo lo necesite nuestro organismo. La secreción de potasio en las células principales de la porción del túbulo distal y el túbulo cortical son los que nos van a dar la precisión de nuestra reabsorción o de nuestra secreción de potasio, dependiendo de cómo lo necesitemos. Específicamente, ¿quién lo van a hacer? Las células principales. Entonces existen mecanismos básicos de la secreción o bien de la reabsorción del potasio en estos túbulos, pero ¿cómo se va a dar? Gracias a un mecanismo muy importante, que es el de donde incluimos el cotransportador sodio-potasio, y eso es muy importante. Veremos por qué. La secreción de potasio, es decir, desde la sangre hacia la luz tubular, va a ser gracias a dos procesos. El primero va a ser la captación desde el intersticio hasta la célula. ¿Por quién? Por la bomba ATPase sodio-potasio, le decía el cotransporte, que va a estar en la membrana vasolateral de la célula. Esta va a mover el sodio desde la célula al intersticio, y bien al potasio va a introducirlo a la célula. Es decir, sodio sale y mientras potasio entra a la célula.
Y el segundo va a ser la difusión pasiva del potasio, ya que va a permitir que pase de la célula que ya está en la célula gracias a la captación, que pase de la célula al líquido tubular. La bomba ATPasa sodio y potasio hace una concentración intracelular alta de potasio, lo que da la fuerza impulsora para la difusión pasiva de potasio. Es decir, el primer mecanismo, como se ocupó ATPasa, nos va a dar la fuerza para que haga el segundo mecanismo. Esto es donde se va a llevar en la membrana luminal por las células principales, que van a ser muy permeables al potasio, y esto lo va a hacer igual por dos mecanismos, porque existen dos tipos de canales. Más bien, el primero son los canales de potasio de la porción medular externa renal, o también llamado ROMC, y el segundo canal son los canales de potasio grandes, BK, que tienen una conductancia muy alta de potasio, es decir, hacen que sea muy permeable el potasio y que sea fácil de difundirlo. Ambos van a ser muy necesarios para la excreción renal de potasio, ya que gracias a esto hace preciso la excreción de nuestro potasio renal. Control de la secreción de potasio en las células principales. Como les decía, aquí se lleva a cabo y es lo mejor, ya que está en la parte distal de los túbulos colector y de los túbulos el túbulo colector y cortical. Y bueno, estos van a regular los principales factores que controlan obviamente la secreción de potasio, y se va a dar por tres cosas. La primera, la actividad de la bomba ATPasa sodio y potasio, el cotransporte que ya les había comentado. El segundo va a ser el gradiente electroquímico para la secreción de potasio desde la sangre hacia la luz tubular, es decir, el segundo mecanismo. Y el tercero y último va a ser la permeabilidad hacia el potasio que va a tener en la parte luminal de nuestra membrana, ¿no? Las células intercaladas pueden reabsorber o bien secretar potasio dependiendo de la necesidad de nuestro organismo. Por ejemplo, una pérdida de potasio, se va a detener la secreción obviamente, y va a haber una mayor reabsorción en la parte distal del túbulo colector y del túbulo distal. ¿A través de quién? De las células intercaladas que van a existir de tipo A específicamente en nuestra membrana luminal, gracias al transporte de ATPasa hidrógeno-potasio en la membrana luminal, es decir, la que va a dar la fuerza impulsora para que estas células intercaladas de tipo A hagan una reabsorción de potasio. ¿Por qué? Porque nosotros ingerimos poco potasio. Este transportador pues obviamente nos va a ayudar a que se reabsorba mejor el potasio y lo va a intercambiar por hidrógeno, es decir, entra potasio mientras va a salir hidrógeno, y eso es un mecanismo pues, compensador, ¿no? Aquí está la imagen, como vemos que está saliendo hidrógeno y está reabsorbiendo, potasio. ¿Gracias a qué? A la ATPasa, ¿no? Que, bueno, el ATP que nos va a dar la fuerza impulsora a que salga uno y entre otro. Este transportador va a ser necesario para que la reabsorción de potasio sea precisa, obviamente, y que sea bueno en las pérdidas de líquido cuando haya pérdidas en el líquido extracelular de potasio. Y obviamente en condiciones normales, es decir, si nosotros ingerimos diariamente 100 miliequivalentes al día de potasio, pues no va a ser muy necesario, porque no necesitamos este mecanismo, porque va a haber la concentración normal de potasio que nosotros necesitamos en nuestro organismo. Al contrario, cuando existe un exceso de potasio en el líquido extracelular, es decir, cuando hay un mayor potasio, obviamente van a actuar otro tipo de células en la misma porción, en la porción distal del túbulo colector y del túbulo distal, pero van a actuar aquí las células intercaladas de tipo B, es decir, van a hacer lo contrario, van a ayudar a que se secrete más potasio y bien van a inhibir la reabsorción. Esto es una función obviamente opuesta a lo que le hacen las células intercaladas de tipo A. Por eso es importante que también existen, es decir, cuando nosotros ingerimos mucho potasio, las células intercaladas de tipo B, gracias a la bomba ATPasa hidrógeno-potasio, que están en la membrana basolateral, van a hacer que haya una mayor secreción de potasio.